Entonces, sí, Gilbert, retomando lo que estaba conversando para responderle a la pregunta de su merced, sí es muy, eh, depende mucho de muchas empresas que tratan de evitar un poco esa discriminación con respecto a darle trabajo a una persona mayor de 40 años, a una persona que tiene cierto tipo de condición física, como por ejemplo que, que, que va en silla de ruedas, ¿no? Entonces realmente hay algunas empresas que dentro de su cultura organizacional, porque eso hace parte de la cultura organizacional, le da la oportunidad a la gente a que trabaje y tratan de no discriminar. Pero hay cargos que son bastante específicos y qué oso tan grande el que tienes tú, Lisset, detrás tuyo. Tu oso, Lisset. Sí, señor. Casi te cae encima, mira. No, no es de esos osos que se meten personas ahí, le pegan sustos ahí tenaces. ¿Se has visto esos videos por ahí? Que les asusta. De pronto ese oso está poseído, aquí las dice ella por él. Pero más el favor no me distraiga, Lisset. Entonces, eh, puede entonces dentro de la cultura organizacional establecer como esa posibilidad de que se contraten personas que tengan ciertas características, ¿no? Por ejemplo, en Crescent Warfare, ustedes saben de que las personas que trabajan en Crescent Warfare son mujeres, cabeza de familia. Que tú vas a un Crescent Warfare, ustedes van a cualquiera de los Crescent Warfare de aquí de Colombia, ustedes ya van y por lo general encuentran son solo mujeres, tanto en atención al cliente, en cuanto a servicio a la mesa, en cuanto a las personas que hacen el aseo, solo son mujeres, porque dentro de la cultura organizacional le da la oportunidad a la mujer a que se pueda eh, eh, que se pueda valer por sí misma. Lógicamente, hay un hombre trabajando allá y es el vigilante. ¿Sí? Por eso hay ciertos cargos que sí requieren cierto tipo de fortaleza física, de complexión física para algún tipo de eventualidad negativa. ¿Sí? Entonces realmente eso, ahora todo, Marley también tiene un oso ahí detrás. Míralo. No, ahora falta que Gilbert también tenga un oso ahí detrás. Ahí sí me preocuparía, Gilbert, ahí sí me preocuparía. No, los Mira, únicos osos que tengo los que hago a veces. los osos que se hace a veces. Mire, Madeleine también. Mira, Madeleine también ahí detrás con el oso. ¿Y tú, Nerly? ¿No? Pilas No, ahí. pero yo no tengo osos aquí. Solamente con tu esposo, ¿no? Que es todo un osito. No, no tengo esposo. Bueno. Bueno, no me distraigan, señoritas, por favor, que ustedes no se dejen distraerlo a uno. Bien, entonces, solamente existen cargos que realmente necesitan cierto tipo de complexión física y de energía física con respecto a esa fortaleza y esa fuerza. ¿Sí? Pues la mujer es mujer, ¿sí? Lógicamente, pues hay mujeres que son fisiculturistas y que tienen una fuerza descomunal, pero lógicamente, pues querrán siempre manejar el rol femenino y la delicadeza como tal como mujer. ¿Sí? Pero pues sí es algo que se ha tratado de manejar Gilbert para tratar de no discriminar en lo que tiene que ver con la edad, con lo que tiene que ver con el género y cierto tipo de condiciones físicas. Bien, sigamos entonces. Sigamos en el tema.
Bueno, entonces estábamos, bueno, no sé si quedó claro, Gilbert, a la pregunta que usted me hizo. Sí, sí, señor, gracias. Y dentro del análisis de los puestos, de la estructura de los análisis de los puestos, pues es muy importante saber si esta persona que va a ocupar el cargo va a ser jefe o va a ser subalterno, qué tipo de herramientas, materiales, equipos hay de trabajar, ¿sí? Por ejemplo, en el centro médico donde yo estoy, a uno le entregan, pues, con inventario y todo, el portátil, que hasta le marcan la perforadora, la cocedora, que la silla, que el escritorio, que el maletín en el caso mío como psicólogo, el maletín de las pruebas psicológicas. Y si uno se retira de la empresa, pues uno tiene que entregar eso. A uno le hacen para que uno quede a paz y salvo, le hacen a uno un inventario para que se haga una lista de chequeos si se cumplió o no con lo que me habían dado a mí, ¿sí? Y en qué condiciones. Pues lógicamente ha pasado el tiempo y el deterioro normal por el uso ha afectado la funcionalidad del equipo, pues lógicamente pues eso ya no es culpa mía, ¿sí? Claro, si yo sí lo cojo a patadas o lo tumbo cuando estoy irascible o algo así, eso ya es otra cosa. Si yo tengo que manejar dinero, títulos, valores o documentos importantes, si yo tengo que manejar información confidencial de la empresa, ¿sí? Entonces, si yo trabajo en un banco, entonces yo soy el que tengo la clave para el acceso a la caja fuerte. Entonces, esa información es totalmente confidencial y necesitamos colocar, y eso se maneja en las clínicas de los procesos de selección. Hay una batería que se llama el Assessment Center, que son centros de evaluación permanente en donde yo coloco a prueba la honestidad del trabajador, ¿sí? Usted se da cuenta de que su mejor amigo ha robado, ¿sí? Pero usted tiene que guardarle lealtad a la empresa. ¿Usted qué hace en ese caso? ¿Usted salva a su amigo o salva lo que tiene que ver con la funcionalidad de la empresa? ¿Sí? Se supone que uno debe priorizar con respecto a las cosas que está viviendo. O sea, si yo tomo la decisión de quedarme callado y salvar a mi amigo por aquello de la lealtad y de la amistad, me echan a mí. Me echan a mí porque no puede ser así. O sea, realmente la amistad es una cosa y la vida laboral es otra. Entonces, lo que yo esperaría en estas cuestiones de assessment center, esas clínicas de procesos de selección, lo que se tiene que hacer es determinar que no, usted le debe lealtad a su organización. ¿Sí? Les coloco otro ejemplo de esto. Resulta que un señor que trabajaba en vigilancia y tenía turno de noche, entonces él estaba trabajando en la noche muy juiciosamente, entonces pasó ya su turno y al día siguiente llegó el jefe, el jefe de él o el jefe del área y le dijo, el vigilante le dijo, jefe, mire, yo le sugiero que no se vaya a ir por ese lado porque es que yo anoche tuve un sueño y a usted le iba a pasar algo malo. A usted le pasaba algo malo en ese sueño. A usted lo mataban, ¿sí? Pero yo, mira, a mí las cosas no me fallan. Si usted se va por ese sector, algo malo le va a pasar. Entonces, créame, no se vaya por ese lado. El jefe le hizo caso y realmente si se hubiese ido por ese lado, lo hubieran matado, porque hubo un accidente tenaz y mucha gente murió. El vigilante lo salvó, pero a los 2 días el jefe le pasó la carta de despido a ese vigilante. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por estar durmiendo, profe? Porque estaba durmiendo en el trabajo. Exactamente, muy bien, exactamente.
porque en vez de estar trabajando juicioso vigilando, haciendo sus rondas, estaba dormido. Sí, le salvó la vida al jefe, pero le dijeron, no, a usted le tengo le tengo que pasar su carta de despido porque usted no está cumpliendo con su trabajo como debe ser. ¿Injusto o justo? Eso ya depende del criterio de cada quien, ¿no? Pero el hombre lo echaron. Es un ejemplo, ¿sí? Y bueno, hablábamos nosotros de las condiciones de trabajo, los riesgos. Si yo trabajo en una constructora, ¿cuáles son los riesgos que yo debo de tener? Si yo trabajo en una mina, ¿cuáles son los riesgos que yo debo tener? Si yo trabajo en un laboratorio de químicos, ¿qué riesgos voy a tener? ¿Sí? Y lógicamente, dentro de ese ambiente de trabajo está establecido cómo está la estructura de logística y de los elementos que me permiten a mí tener protección. Los ventanales, las fuentes de respiro, es decir, absolutamente todo que está relacionado con las condiciones de trabajo. ¿Sí? Y si yo estoy trabajando en cada uno de esos sitios que yo le mencioné, pues entonces se necesita tener elementos de protección personal. Si usted necesita entrar a la obra en construcción, usted tiene que tener guantes, casco, un arnés, botas y un overol, ¿sí? Para poder entrar. Lo mismo en la mina, lo mismo en trabajos de altura, lo mismo en laboratorios de desechos tóxicos o biológicos o químicos. Pero todo el mundo debe tener y debe conocer cómo tiene que utilizar esa ropa. Y todo este programa del sistema de gestión para la salud y protección en el ambiente de trabajo se tiene que establecer para eso, porque si no se hace, pues lógicamente la vida de las personas está en riesgo. Entonces ahí vemos nosotros esos factores de especificación en el análisis de cargos, los requisitos intelectuales, los físicos, las responsabilidades que deben tener estas personas y las condiciones de trabajo. Entonces, aquí estamos hablando de eso y esto es lo que yo les había pedido ya hace un buen tiempo para que lo vayan trabajando en sus empresas. ¿Cuáles son los métodos de recolección de datos sobre cargos? ¿Sí? Acá nosotros tenemos tres formas de recolectar información. Una de ellas es la entrevista, por lo general esta entrevista se puede hacer de una manera individual o de una manera grupal. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas de hacer entrevistas? Pues obtenemos información de la gente que trabaja allí y ellos saben qué es lo que se tiene que hacer en ese cargo, entonces uno simplemente va anotando. ¿Sí? O sea, se espera que tenga unas respuestas totalmente coherentes, totalmente aterrizadas a lo que realmente esta persona hace. ¿Por qué? Pues porque también una de las desventajas de lo que es la entrevista es de que a veces los trabajadores exageran más de lo que realmente es. Entonces, la entrevista me ayuda a recolectar la información y a determinar realmente cuáles son, cómo me están describiendo el trabajo, qué es lo que hace rutinariamente la persona que ocupa ese cargo. ¿Sí? Los funcionarios también pues, van muy de la mano de la entrevista y es hacer como esa serie de preguntas de cómo se siente usted trabajando, qué creo que te haga falta, qué condiciones son más complicadas. Es decir, aquí el funcionario se puede trabajar a manera de elección múltiple o de pregunta abierta. ¿Sí? También es una manera muy fácil de recolectar información. Y la última es la observación. Y es tener unas personas totalmente capacitadas para observar realmente lo que hacen los trabajadores en su sitio de trabajo, que hagan ese chequeo de lista, esa lista de chequeo de cumplimiento de objetivos, de tareas
tareas y toda esta cuestión, y ahí se va recopilando información. Cualquiera de las tres se puede emplear. Algunas empresas hacen unificación de todas, es decir, para recolectar esos datos sobre los cargos, utilizan las tres, ¿sí? Y algo también muy importante es ver que la persona que diseña la entrevista, que diseña el cuestionario y que diseña la observación, sea una persona que conozca el cargo, sea una persona que también sepa cómo diseñar una entrevista, sepa cómo diseñar un cuestionario para que realmente se evalúe lo que realmente se necesita evaluar. Es decir, que mida lo que se necesita medir, que tenga validez y que tenga confiabilidad. Por ejemplo, la entrevista individual o grupal se utiliza mucho para cajeros, operadores de máquina, secretarias, vendedores, y pues eran las ventajas de que yo les había comentado ahorita, ¿sí? Se recoge la información de una manera eficiente y rápida en un gran número de empleados o de colaboradores. Entonces, digamos como una de las ventajas más importantes, que se puede hacer de una manera mucho más ágil, ¿sí? En cuanto a cuestionarios, su planeación y montaje requieren de tiempo, porque necesitamos lo que yo les estaba diciendo ahorita, que se haga un cuestionario supremamente adecuado, lógico, aterrizado a la cultura organizacional, que realmente esté apuntando a lo que yo quiero indagar. Entonces, su planeación se toma su tiempo, ¿sí? Pero también cuando se tiene y se diseña de una manera adecuada, es supremamente importante, ¿sí? En la observación se aplica en cargos sencillos, rutinarios, es decir, los cargos que son repetitivos como operadores de línea de montaje. O sea, son las personas que trabajan en las industrias y que tienen trabajos totalmente repetitivos. O sea, se mira qué es lo que hace, cuántos pantalones corta, cuántas fileteadoras utiliza, cuántos zapatos hace, bueno, no sé, pero son trabajos que son totalmente repetitivos, son como que se producen en cadena, en cantidades alarmantes. Entonces, ayuda muchísimo esta técnica de la observación en su ambiente de trabajo. Y nosotros necesitamos tener unas etapas del proceso de análisis de cargo, ¿sí? Estas etapas, pues lo que yo les comentaba al inicio de la clase, de que se requiere planear de una manera mucho más exacta lo que tiene que ver con la descripción de cargos. Yo no puedo seleccionar unas personas si no tengo planeado precisamente ese análisis de cargo, si no lo tengo yo bien estructurado. Entonces yo tengo que preparar y tengo que ejecutar precisamente ese análisis de cargo para que las personas que seleccionemos realmente cumplan con los requisitos que tenemos. Pero acá nosotros lo que hacemos en talento humano es centrémonos toda la gente que trabaja en talento humano en cuanto al conocimiento. Llamamos a una persona del área donde se requiere trabajar, ¿sí? Llamamos a un supervisor, llamamos a un gerente y el representante de talento humano. Entonces vamos a planear cómo vamos nosotros a analizar este cargo. ¿Qué es lo que necesitamos de esta persona? ¿Qué edad debe tener? Si se necesita que sea casado o no sea casado, que tenga cierto tipo de experiencia, que tenga cierto tipo de habilidades. Para eso se reúnen este grupo de personas para poder desarrollar ese proceso de análisis de cargo, pero necesito planearlo. Entonces ya voy describiendo el formato, voy estructurando el formato para que quede establecido para los futuros cargos, ¿sí? O para las futuras personas que van a cubrir ese cargo en particular, ¿sí? Y ya cuando ya está realmente finiquitado ese análisis de cargo, pues entonces lo ponemos en ejecución.
Es decir, bueno, ya esta descripción y análisis de cargos ya está autorizada, ya está, esta es la definitiva. Entonces, con base en este formato, vamos a seleccionar. Pero se hace es para que se cumpla, no para que no se cumpla. Los objetivos de la descripción y análisis de cargos son estos. Pues ayuda al reclutamiento, porque vamos a atraer a la gente, a los candidatos que más se acerquen al perfil. Ayuda a la selección de personas porque me permite a mí hacer filtros. ¿Sí? Recuerden, yo debo de tener un gran número de candidatos para poder seleccionar. Evalúa el desempeño, porque de acuerdo a las personas que yo seleccioné, se les da el tiempo de prueba y se evalúa el desempeño. Y como nosotros tenemos claro toda esa descripción y todo ese análisis del cargo, pues entonces nosotros vamos a saber de qué manera esta persona tiene que desempeñarse, cuáles son los objetivos, de qué porcentaje tiene que alcanzar tales objetivos. Y este señor llegó a un 60%, no, y acá lo normal es que llegue a un 80%, entonces no nos sirve, pues da un punto negativo. Entonces se evalúa el desempeño. Acuérdense que la evaluación del desempeño no es para descabezar a la gente. La evaluación del desempeño, de acuerdo a la cultura empresarial, lo que se pretende es que a esta persona se le dé la oportunidad de tener acciones de mejora, ¿sí? Programas de mejora. Entonces, hay que trabajar eso. Si ya con el paso de ese tipo de capacitaciones que se le brinda a los trabajadores, si sigue con esa negligencia, pues lógicamente ya se le pasa su carta de despido, pues porque se le dio una, dos, tres oportunidades y realmente no se adaptó. Y esta descripción y análisis también me permite a mí como una guía para la creación de programas de higiene y de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden ustedes lo que yo les hablaba de los elementos de protección personal, y les hablaba de la logística, de cómo tenían que estar señalados ciertos sectores de alto peligro o de alto voltaje. O sea, todo tiene que ver con eso. Entonces, en esta descripción, análisis de cargo va muy de la mano de esos programas de higiene y de seguridad y salud en el trabajo. Y eso, pues lógicamente, le da al gerente, al supervisor, al jefe inmediato, una luz muy clara de cómo manejar a la gente que está trabajando con él y cómo hacer de que haya un seguimiento adecuado y que se esté evaluando el desempeño y que la persona, ya el gerente, determine qué va a hacer. Es decir, que él sea autónomo en decir, bueno, esta persona lo voy a ayudar o no lo voy a ayudar, ya será ayudado. Entonces, miremos a ver qué decisión tomamos. Eso por un lado. Permítanme, voy a mostrarles, espérate, lo consigo. Voy a mostrarles les voy a mostrar un formato de un cargo. Vamos a ver qué cargo es. Bueno, ok. Acá lo que nos plantean, por ejemplo, en este formato de perfil de cargo de la Universidad Nacional, la fecha, la sede, identificación del cargo, denominación, el código. Las empresas por lo general colocan un código para poder para que les quede más fácil el manejo cuando se tienen que meter datos a las computadoras, a los discos duros. ¿Sí? El nivel, la dependencia, si es gerente, si es altos mandos, medios mandos o operarios, asignación salarial y dependencia. ¿De quién depende? ¿Sí? ¿A qué área depende? Si es talento humano, si es vicegerencia o gerencia, servicios generales, bueno, o sea, objeto general del cargo, y acá nosotros vamos a mencionar
que de acuerdo al cargo, identificación del cargo, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer este personaje? ¿Sí? Luego, requisitos mínimos. Formación académica. Se requiere que esta persona sea profesional con maestría en biología, eh, acá que la experiencia laboral, que tenga 3 años de experiencia trabajando como director de laboratorios químicos, ¿sí? Descripción de funciones, ¿sí? Acá vamos a describir las funciones que tiene que hacer, ¿sí? Tipo de periodicidad, cada cuánto lo tiene que hacer. Y acá, lógicamente, acá se determinan unos rangos con respecto al nivel de importancia que tienen este tipo de funciones, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, en la empresa no se coloca campos porque en cada empresa es diferente. Si tiene una descripción de función tipo 1, entonces hay un rasgo en donde dice del 1 al 3 es supremamente importante, de 4 a 6 es medianamente importante. Entonces, realmente acá lo que se determina es qué tanto este tipo de función con esta periodicidad, qué tan importante es dentro de esa función de carga. Miremos ahora qué otras cosas hay acá. Ah, mira, acá está. Convenciones. Tipo de función, ejecución, análisis, dirección, control, ocasional, diaria, mensual, trimestral. ¿Sí? Competencias. Acá esto es interesante porque hablamos nosotros de un nivel alto, medio y bajo. Entonces, ¿qué necesitamos que tenga esta persona? Dependiendo del cargo, porque acá estamos hablándolo a un nivel general. Entonces, que tenga adaptación, alto, medio y bajo, ambición profesional, alto, medio y bajo, creatividad, dinamismo, flexibilidad, iniciativa, independencia, liderazgo. Fíjense que todas estas son habilidades blandas, ¿sí? Porque esto hablan acerca de las aptitudes del trabajador, no aptitudes, aptitudes con C, ¿sí? Entonces, acá nosotros vemos cómo esta persona tiene la capacidad para, o tiene una iniciativa, que hace parte del coeficiente intelectual, tiene un buen liderazgo, necesitamos que esta persona tenga un liderazgo alto, entonces nosotros señalamos ahí que requiero que esta persona tenga un tipo de liderazgo alto, ¿sí? Eso es en competencia. Trabajo en equipo, trabajo bajo presión, toma de decisiones, y esto tiene que ver con las habilidades técnicas, atención al detalle, atención al público, autoorganización, comunicación no verbal. Y fíjense que esto también hace parte de las blandas, porque si yo hablo de que tenga atención al público, yo necesito que esta persona tenga una fluidez en su comunicación, que realmente se sepa expresar. Y eso es una habilidad blanda, ¿sí? Las responsabilidades que tiene que tener esta persona en bienes y valores, cuáles, en un nivel alto, medio y bajo, información, qué tipo de información maneja esta persona, cuál, relaciones interpersonales, o sea, esta persona tiene que estar trabajando con gente, con clientes internos, con clientes externos, con proveedores, con quién, o sea, con quién está trabajando esta persona, con quién frecuentemente se relaciona. Dirección y coordinación, de qué nivel jerárquico. Esta persona le debe informar a gerencia. O sea, los que están por encima de él únicamente son gerentes. De ahí para abajo, esta es una persona que tiene mucho poder. O por el contrario, esta persona tiene que estar contándole al vicegerente, al subgerente, bueno, a una gran cantidad de personas. Pero aquí no lo está delimitando. ¿Qué nivel jerárquico tiene? Si es alto, medio o bajo. ¿Sí? Requerimientos físicos y mentales. Acá entonces nosotros necesitamos colocar en qué porcentaje la carga física, la carga mental. ¿Sí? Posición sedente, bípeda, posturas mantenidas, alternar posiciones, motricidad gruesa, fina, destreza manual, levantamiento y manejo de cargas,
en qué porcentaje. Wow, necesitamos que estos manejos de cargas, por lo general, el porcentaje es elevado, entonces se coloca acá, ¿sí? Se coloca allí. Velocidad en redacción, o sea, ¿qué hace? Si es aquí se relaciona, en este anterior, ¿sí? Acá se relaciona con la creatividad, la creatividad y de pronto también la resolución de problemas y la toma de decisiones y trabajo bajo presión. Entonces, con esas que yo les acabo de mencionar, está muy de la mano esto, ¿sí? Es la velocidad de reacción. Si es una persona que no tiene lo anterior que le mencioné, pues la velocidad de reacción va a ser mínima o va a ser muy lenta. Entonces no nos sirve porque necesitamos que tome decisiones, que solucione problemas, que sea creativo, que sea autónomo y que no tenga que depender de nadie más. Simplemente esto es lo que hay que hacer y se hace ya y punto. Y eso puede salvar muchas vidas, realmente. Carga mental, recibir información oral escrita permanentemente, o sea, con qué porcentaje se tiene esta actividad de recibir información oral y escrita. Producir información oral y escrita, ¿sí? Análisis de información, emitir respuestas rápidas, niveles de atención, concentración, repetitividad, monotonía. O sea, ¿qué tipo de monotonía tiene esta persona? ¿En qué porcentaje? ¿Sí? Y eso nos determina el manejo que debe tener, o la capacidad que debe tener esta persona para cada una de estas tareas que requieren la carga mental. Valoración de la realidad, percepción causa-efecto, interpretación de signos y símbolos, todo lo que tiene que ver con lo que la persona está viviendo y percibe diariamente. Senso-percepción, visual, auditiva, gustativa, olfativa, táctil, percepción, discriminación de detalles, integración sensorial requerida. ¿Ven? Entonces, todo eso tiene que ver con ese tema. El tema suyo, Gilbert, es de percepción, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, fíjate la importancia que tiene esos procesos de percepción y atribución para una empresa, porque necesitamos realmente que la persona logre discriminar en detalle las cosas. Entonces, por eso el tema de percepción es muy importante a nivel organizacional. Diferenciación figura-fondo, relaciones espaciales, kinestesia, propiocepción, esterognosia, bueno, estos términos. Berly, ¿me haces un favor? Señor, Búscate, por favor, esterognosia, si eres tan amable. sí, señor. Madeleine, Señor profe, propiocepción, búscalo, por favor. Marley, Sí, señor. kinestesia. Y Kinestesia. nos dan, por favor, la definición. Berly, ¿encontraste? Esterognosia. Sí, señor. Dímelo, por Dice favor. que significa el reconocimiento de objetos a través exclusivo del tacto, sin ayuda auxiliar de ningún otro sentido. A través de la palpación somos capaces de saber qué objeto estoy tocando, cuáles son sus propiedades y la significancia de este. Ok, perfecto. Gracias, Berly. Madeleine, contigo, propiocepción. sí, señor profe, ya encontré. La propiocepción es el sentido que nos permite percibir la ubicación, el movimiento y la acción de las partes del cuerpo. Abarca un conjunto de sensaciones, incluyendo la percepción de la posición de las articulaciones y su movimiento, la fuerza muscular y el esfuerzo. Ok, gracias. Marley,
La kinestesia puede asociarse al sentido de la orientación, el cual posibilita que un individuo actúe de manera coordinada y con ubicación espacial. Los especialistas afirman que diversas técnicas cerebrales pueden ayudar a que el movimiento aumente el potencial de los recursos individuales. Ok, gracias. Bueno, ahí aprendimos algo nuevo también. Ah, bueno, exámenes ocupacionales de ingreso, importantísimo. Si esto es requerido o no requerido, un examen médico por lo general es requerido, de la visión, de audiometría. Por lo general, estos son muy importantes. ¿Sí? Gilbert, Señor. espirometría, búscalo por favor. Sí, señor. Entonces necesitamos determinar si estos exámenes ocupacionales son importantes cuando ingresen a trabajar, dependiendo de la posición. Acuérdense en que hay unas posiciones que tienen que estar totalmente, todo el tiempo de pie, es como la posición bípeda, que tienen que estar trabajando durante la mayor parte del día de pie. Entonces realmente es importante determinar cuáles son los exámenes ocupacionales de ingreso requeridos. Los que no, pues lógicamente no. ¿Lo tienes, Silver? Sí, señor. Por favor. Espirometría es un estudio rápido e indoloro en el cual se utiliza un dispositivo manual denominado espirómetro para medir la cantidad de aire que pueden retener los pulmones de una persona. Ok, listo, vale. Pero son las personas que trabajan como en espacios cerrados, ¿no? Las personas que trabajan en espacios cerrados. Bueno. ¿Preguntas hasta allí, muchachos? Señoritas. Berlín. Profe, yo tengo una pregunta Sí, Lice, dime. con respecto a los exámenes de ingreso. Bueno, a los exámenes ya periódicos, cuando se le hacen anuales a una persona. ¿Ah? ¿Qué pasa si, digamos, en el examen de ingreso no se le O notificó ninguna enfermedad? sea, no se le encontró nada, o sea, entró, digamos, No se sano. le Sí, Sí, ok. ingresó a la empresa y en el examen que se le hizo anual resultó con una enfermedad. Ahí, ¿qué debe hacer la empresa y el colaborador? Pues precisamente está el comité paritario que tiene que ver con salud ocupacional para que se determine cómo es que se está o cómo se ha adquirido la dificultad que tiene el trabajador, ¿no? Entonces, las ARL tienen que estar muy pendientes de que se le hagan las correcciones necesarias. Si, por ejemplo, la persona está ahora constantemente con cefalea tensional y antes no la tenía, entonces hay que mirar un poco el ambiente de trabajo, la luz, lo que se está respirando, y se detectó que alguna de esas cosas es. Entonces la situación es de que el comité paritario va a evaluar el sector donde trabaja este personaje y va a corregir lo que, claro, es que mire, está muy bajita la luz, es que la luz está muy incandescente, es que está cerca de un sitio donde el ruido es excesivamente elevado. Entonces, tiene que la empresa tomar las acciones correctivas para que eso se controle. Y al poco tiempo, a los 6 meses, se evalúa nuevamente a ese personaje y se determina si se incrementó la problemática o se estabilizó y ya la persona se siente bien. Entonces, para eso existe, en lo que tiene que ver con salud ocupacional, para eso existe, para poder hacer las correcciones del caso. ¿Claro? Sí, sí, señor profe, y si no se le hace ese seguimiento y el empleado o colaborador sigue con ¿eso es demandable o algo así? Claro, claro, es totalmente demandable porque para eso están las ARL, para que se trabajen los riesgos laborales.